Hola a todos, ¿qué tal? Nuevamente aquí nos encontramos en un nuevo podcast, un nuevo programa. Comenzando ya el segundo programa de nuestro podcast de las puertas del cielo. Siguiendo con la premisa que habíamos comenzado en el programa anterior acerca de las maldiciones. Estamos muy contentos, muy conformes. Realmente el podcast ha tenido una muy buena recepción, muy buena cantidad de gente que lo ha estado viendo. Hemos tenido gente de México, de Alemania, gente de Argentina, dentro de Argentina de Chubut. Realmente estamos muy conformes, muy contentos por este podcast porque realmente ha tenido una buena llegada. Y bueno, el motivo de hoy es justamente continuar con las maldiciones en este segundo episodio de esta serie de maldiciones que tenemos. Recordamos que somos del Ministerio Puerta del Cielo y comenzando con diferentes series. Hemos decidido empezar con maldiciones ya que nuestro pastor es el creador del libro de las maldiciones, pero la idea es que una vez que finalicemos podamos abarcar otros temas, otras temáticas, guerra espiritual, oración, apocalipsis, casas embrujadas, muchos temas de actualidad, muchos temas de interés general que quizás en otro podcast no lo escuches o no lo puedas apreciar mejor. Lo vamos a tratar de abarcar acá. Te quería recordar que nuestro Instagram es Puertas del Cielo Podcast. Vuelvo a repetirlo, Puertas del Cielo Podcast. Ese es nuestro Instagram, ahí es donde ponemos los links y alguna que otra novedad, si vamos a tener nuevas novedades. Te invito a que puedas seguirnos, ya estamos hace poco y ya tenemos 137 seguidores. Así que te invito a que puedas conectarte a nuestro Instagram, ahí si querés escribir, si tenés ganas de escribirnos un mensaje privado, tenés alguna duda, alguna pregunta, algo en concreto, y en este caso si son de las maldiciones, algo relacionado con maldiciones que quisieras que te contestemos, bueno, comunicate ahí en nuestro Instagram, Puertas del Cielo Podcast, que mandanos un DM, un mensaje privado, y ahí vamos a poder conversar juntos. Bueno, como veníamos aclarando ya desde el comienzo, continuamos con esta nueva serie, con esta serie especial acerca de las maldiciones, y como no podía faltar, está acá con nosotros el pastor Omar Llama. Volvemos a repetir, es el que estuvo en el episodio pasado, es el creador del libro Las Maldiciones, ¿Verdad o Mentira? Y es un especialista en maldiciones, en cómo reconocerlas, en cómo tratar. Y bueno, quisiera dar la bienvenida. Hola pastor, buenas tardes, ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a este programa. Y bueno, un programa que es para abrir la mente, para que podamos conocer algunas cosas a través de la Biblia. Nosotros nos manejamos con todo lo que dice la Biblia. Y bueno, a través de ella, las dudas, todo lo que nos genere algún ruido, tratamos de poder explicarlo lo mejor posible. Repito otra vez, siempre a través de la palabra del Señor, la Biblia. Quizás en algún tema que toquemos vos no estás de acuerdo o no lo entendés. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa que tengas en tu mente y en tu corazón, bueno, contactate con nosotros y de esa forma vamos a estar evacuando todas las dudas que vos tengas. Entonces, este es un tema, como dije la vez pasada, que realmente, bueno, genera muchas dudas, ¿no? Porque hay mucha confusión cuando hablamos de las maldiciones. Uno ve películas, series, etcétera, que son películas de terror, y entonces nos quedamos con el argumento de una película, pero la realidad es qué es lo que dice Dios a través de su palabra con respecto a las maldiciones. Y eso es el tema central de este podcast y de los siguientes programas. Después vamos a ir cambiando, así que si a vos también te interesa algún tema
extraño, algún tema que no se cuenta, no se dice, bueno, escribinos, comunicate con nosotros, danos tu opinión. Decía, a mí me gustaría, no sé, hablar de guerra espiritual. Así que nos decís, y una vez que terminemos esta serie con el tema de maldiciones, después vamos a encarar, por supuesto, algún tema que a vos te interese. Bien, para retomar un poquito el tema de las maldiciones, simplemente ya hemos evaluado qué son las maldiciones, pero me gustaría, Pastor, si usted me puede resumir en 2 o 3 frases o 2 o 3 palabritas, rapidito, un resumen general de el episodio pasado, simplemente preguntándole para aquel que nos escucha por primera vez, si es que hay alguien, ¿qué son las maldiciones? Las maldiciones son sucesos que pasamos en la vida que pueden tener una apariencia de normalidad, pero no son normales. Por ejemplo, el otro día yo di un ejemplo de una familia que los miembros de ella morían todos jóvenes. Bueno, uno llega a la conclusión, por lo que ve, que un joven puede morir. Eso es indudable. Pero cuando una gran parte de la familia o todos mueren jóvenes, y bueno, eso nos da una sospecha que hay una maldición operando en la familia, porque muchas veces las maldiciones no son de una persona, sino que se van trasladando de generación en generación. Entonces, una puede ser la de muertes prematuras, otra puede ser de, por más que uno trabaje muchísimas horas por día, no puede despegar económicamente. Y bueno, algunas enfermedades que, si bien por sus características uno puede decir, bueno, es normal que haya enfermedades que se transmiten de generación en generación, pero bueno, es sospechoso. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando estamos viviendo una situación muy especial, bueno, allí es donde tenemos que poner nuestra mirada e investigar a ver cómo viene todo, ¿no? Cómo viene toda la situación. Fantástico, entonces ya queda establecido qué son las maldiciones para aquellas personas que tienen un poquito más de dudas y nos encaran recién en este capítulo. El capítulo anterior estuvimos charlando más a fondo acerca de una introducción acerca de lo que son las maldiciones. Hoy vamos a avanzar. Quisiera hacer una aclaración, la voy a hacer también al final del episodio, y es que si te interesaría comprar o adquirir el libro de Las Maldiciones, Verdad o Mentira, podés contactarnos en nuestro podcast, Las Puertas del Cielo, Puertas del Cielo Podcast en Instagram, y podés contactarnos a nosotros para poder coordinar la compra del libro de Las Maldiciones. Pastor, quisiera ahondar un poquito acerca de qué tipos de maldiciones hay o cuáles son las causas diferentes de las maldiciones. ¿Qué cree usted que podrían ser los tipos de maldiciones, cómo llegan, o las causas que provocan que se produzca una maldición en las vidas? Bueno, esto habíamos hecho un prólogo en la anterior charla, y decíamos que lo dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 24, donde el Señor nos habla que todas las maldiciones son con una causa, y la causa es el pecado. Quiero hacer una aclaración, ¿no? Hay pecados que obviamente son tan graves que generan maldiciones, pero hay otros pecados que generan consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo pecado genera maldiciones,
no todo pecado nos lleva a estar bajo una maldición, sino que hay pecados, o sea, en realidad todos los pecados nos llevan a consecuencias, ¿no? A tener consecuencias. Por eso hay gente que piensa que su estilo de vida, su forma de manejarse, no es tan grave a los ojos de Dios, pero aunque no generen una maldición, la realidad que todo pecado genera algún tipo de consecuencia. La persona que es fumadora, y bueno, no vamos a decir que fumar genera maldiciones, puede generar una maldición de contagio en sus hijos, etcétera, pero lo que puede generar son consecuencias el fumar, ¿no? Y esas consecuencias pueden ser una enfermedad terminal, puede ser algún tipo de cáncer, y eso la gente no le da bolilla. Pero la realidad es que un estilo de vida, si yo soy un ladrón, bueno, ese estilo de vida quizás no genera una maldición, pero ¿qué es lo que genera? Consecuencias. Yo puedo ir preso, si robo en un trabajo puedo perder el trabajo. O sea, nunca un pecado pasa desapercibido. Quería hacer esta aclaración porque no quiero tampoco que después de estas charlas pensemos que todo lo que nos pasa mal en la vida es maldición. Al contrario, Dios manda pruebas para edificar nuestra fe, para crecer en el Señor, y quizás no hay pecado. Entonces, cuidado con esto. Esto es muy serio y tenemos que prestarle la debida atención a toda esta situación. Bien, para entonces ponernos un poco ya metidos en el tema de maldiciones, queda súper claro que no todo pecado trae maldición, pero sí las maldiciones vienen por ciertos pecados. ¿Qué índole de pecado podría, porque vamos a ponerlo en infinitivo, podría generar una maldición? Entendemos que, por ejemplo, robar sí trae, mentir sí trae consecuencias, pero probablemente no genere una maldición. Pero ¿qué pecados son los...? O sí. Perfecto. Pero ¿qué pecados usted diría que... Y estos pecados es probable, no es algo escrito en la piedra, pero es probable que pueda generar una maldición? Bueno, en primer lugar, los pecados de índole sexual. Fornicación, adulterio, esos pecados, infidelidad, esos pecados están con sospecha de que pueden generar algún tipo de maldición. Perdón, pastor, para alguien que no conoce el vocablo, no conoce el vocabulario, ¿qué significa fornicación? ¿Qué diferencia hay con adulterio? Para aquella persona que dice, ¿qué es esto? O que no está muy asociado a los términos bíblicos. Sí, esto en realidad, con el paso del tiempo, bueno, todos estos vocabularios en muchos casos han perdido comprensión. La gente ha perdido la comprensión. Porque, por ejemplo, fornicación. Fornicación es la relación sexual entre dos personas solteras. Y algunos me dirán, pero si eso es lo más normal del mundo, que dos jóvenes o no tan jóvenes estén teniendo relaciones sexuales. Es lo más normal del mundo, pero eso no significa que esté contra la palabra de Dios. Entonces, vos podés estar haciendo lo que hace todo el mundo con tu novia, con tu novio, y decir, si lo hacen todos, y bueno, lo hago yo también.
pero no es esa la realidad. Por eso digo que se ha perdido la comprensión de las cosas que hacemos y después pagamos consecuencias, porque una parejita que tiene relaciones y bueno, tiene bastantes probabilidades de quedar embarazada, y después entonces vienen los juntarse o casarse por obligación, y bueno, y ahí empiezan los problemas. Ya esa relación ya comienza mal, ya está mal de entrada. El adulterio, a diferencia de la fornicación, el adulterio es la relación sexual entre una o las dos personas casadas con otros. O sea, cuando hay uno de los dos o los dos que están casados, esa relación se llama adulterio. Entonces, uno dirá, bueno, pero eso es más grave que fornicación. Y sí, o sea, uno humanamente podría decir que es más grave. Pero ambas, fornicación y adulterio, pueden generar maldiciones. Obviamente las adicciones, la droga, el alcohol, de acuerdo a cómo se manifiesten, pueden generar algún tipo de maldición. Violencia. El otro día yo comentaba, en el anterior programa, comentaba un caso que surgió en una de mis charlas, donde, estaban los dos cónyuges ahí presentes, y uno de ellos había comentado que en su casa había mucha violencia, y en ese momento recordó que el abuelo había matado a la abuela cuando la descubrió en el acto mismo de su infidelidad. Obviamente un asesinato, quitar una vida, genera algún tipo de maldiciones. Pastor, yendo hacia las causas de las maldiciones, algo que es muy común en la juventud y que se ve mucho en las películas, entonces quisiera saber si reafirmar o desmitificar este hecho, que jóvenes o gente no tan joven participa de tablero Ouija, contacto con espíritus, con algún familiar, y que después en las películas de terror ese contacto con un ente o con una entidad o con la Ouija o con estos juegos de índole espiritual termina generando una maldición. ¿Qué opina usted con respecto a esto de los tableros Ouija, del contacto con los muertos? ¿Puede llegar a generar una maldición? Sí, el segundo grupo de pecados, primero entonces dijimos que era la parte pecados sexuales. El segundo grupo es tener contacto con lo sobrenatural. O sea, espiritismo, buscar alguna religión, afro, que viene de África, que que tiene en su lista el tener justamente contacto con lo espiritual. Bueno, eso también genera maldiciones, y son las maldiciones más fuertes que existen, porque ya el contacto espiritual es directo. Entonces la cosa se complica, y se complica mucho, se complica para acercarse a Dios, y esto después nos va a llevar a lo que son los objetos maldecidos, que en general tienen un trasfondo espiritual. Bien, fantástico. Entonces ya estamos evaluando cuáles son las causas de las maldiciones. Yo quisiera preguntarle, pastor, que quizás hay gente acá escuchando que dice, bueno,
si yo tengo que ir tachando, no tengo nada en mi haber en cuanto a lo que es maldiciones o causas de maldiciones, pero ¿puede una maldición en cierto punto heredarse? Sí, puede transmitirse las maldiciones de generación en generación. O sea, el abuelo pasa la maldición, no el pecado, porque mucha gente se confunde con esto. El pecado es personal, pero Dios nos trata como una sangre, o sea, que somos uno. El abuelo, nosotros hemos heredado, un montón, no sé cómo llamarlo, de ADN de parte de ellos. Entonces, si el abuelo era adicto, y lo más probable que hasta la tercera o cuarta generación los descendientes sean adictos. Si un padre es golpeador, lo más probable es que los hijos, la descendencia, sean golpeadores. ¿Por qué? Porque a través de la maldición se van generando también lo que se llama patrones de conducta. ¿Qué son los patrones de conducta? Si mi hijo se va criando conmigo siendo alcohólico, entonces lo más probable es que mi hijo sea alcohólico. O sea, no solamente la maldición se heredó, sino que se heredó a través de los patrones de conducta. Si mi abuelito tuvo 10 mujeres y mi papá tuvo otras 10, lo más probable, a veces se saltea una generación, pero lo más probable es que si ellos tuvieron 10 mujeres, yo también voy a tener 10 mujeres. ¿Por qué? Porque para mí, si lo hizo mi abuelo, lo hizo mi papá, para mí es lo más normal del mundo. Entonces, a través de los patrones de conducta, a través de los demonios que hayan adquirido mis antepasados, yo los voy a estar también adquiriendo. Entonces, recapitulamos. El gran tema de la transmisión hereditaria es una realidad. Bien, de todos modos, esto es un capítulo entero del libro de maldiciones, así que después en otros programas lo vamos a ir ahondando mucho más, con bases bíblicas y demás, pero es increíble que... Hoy, si tenemos tiempo, vamos a tratar vamos a tirar algún maravilloso pasaje para que lo vayamos viendo. Es increíble cómo nos ponemos a hablar. Nosotros tenemos estipulado media hora, 35 minutos de charla por programa, y es increíble cómo empezamos a hablar y se pasa volando el ya tiempo. Se nos fueron más de 20 minutos. Sí, tenemos 23 minutos de programa. Que entramos ya en la parte final. Claro, y se va, porque cada cosa genera un tema nuevo y todo se enlaza, todo se va armando como un rompecabezas, y cada pregunta, cada respuesta que usted me da, pastor, me hace una nueva pregunta, y esta pregunta es más en concreto a si yo tengo una maldición, puedo tener una maldición yo, puedo tener una maldición en mi familia, y si me voy más a lo macro, más a fondo, ¿puede existir que una nación, una provincia esté bajo maldición también? Por supuesto. Si nosotros nos fijamos en la historia, vemos que hay maldiciones que la Argentina es una de ellas, que ha habido tantos problemas, tantos pecados de la nación, no de personas solas, que un país como el de Argentina,
que estaba a principios del siglo XX, ya 124 años, 120, 100 años, estaba entre las primeras naciones del mundo. ¿Cómo? Sí, era una de las primeras naciones del mundo. Y ahora creo, estamos por el 140, 150. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina, que estaba muy bien encaminada, uno podría estar de acuerdo o no con los sistemas políticos de principios del siglo XX, o de todo el siglo XX, pero la realidad es esa, que Dios nos dio todo para ser prósperos y no lo somos. Y ahora la gente dice, no sé, un 60% de pobreza. Entonces, ¿cómo puede ser? Esto casi diría que naturalmente no es posible o no puede ser. Y sin embargo lo es. Del puesto 5 al 10 que estaba, ya digo, hace 100 años atrás, hoy estamos, promediando el 150, en el puesto número 150. Es complicado. Sin ahondar en política ni Seguro. nada por el estilo, usted había dicho en el programa anterior, y ahora lo volvimos a repetir, que ninguna maldición viene sin causa. Sí. ¿Usted cree que esta situación que vive Argentina es por causa de que el argentino se apartó del camino del Señor? Sin ninguna duda. Nosotros los evangélicos, el país tuvo dos avivamientos muy grandes. Uno en la década del 50, principios de la década del 50, con Tommy Hicks, era un evangelista americano, y el gran avivamiento fue en la década del 80 con Carlos Anacondia, donde la gente llenaba las iglesias. Fue algo inolvidable. Yo soy una persona grande y recuerdo ahora aquella época con, ¿cómo decirlo? No con tristeza, al contrario, ¿no? Con nostalgia. Con nostalgia es la palabra. Recuerdo con nostalgia miles y miles y miles de personas. Me acuerdo que en algunas reuniones hubo hasta 70, 80.000 personas que se congregaban todas las noches al aire libre, y las iglesias se llenaron sin salir a evangelizar. Y tuvimos un apogeo espiritual fenomenal. Y eso ahora, se ha ido opacando, ha ido decreciendo hasta llegar a la situación de ahora. Bien, pastor, creo yo que esta va a ser prácticamente la última pregunta, porque es un poco más de desarrollo y estamos ya en 28 minutos y medio. Ahondando un poquito más acerca de las causas, quisiera hablar de un tema que a veces el cristiano lo conoce, pero a veces lo subestima o no quiere charlar de este tema, y es la falta de perdón. ¿Puede generar maldiciones, o el odio puede generar maldiciones? Bien, decíamos recién que el primer grupo que genera maldiciones son los pecados sexuales. El tercer grupo es la falta de perdón. El tercer grupo que genera maldiciones muy importantes, la falta de perdón. Entonces, alguien me hizo algo malo, puede haber sido algo gravísimo que me hicieron y no perdono, no puedo perdonar. Hay personas, ministerialmente me ha tocado vivir situaciones muy complicadas donde la gente no puede perdonar.
el marido que se fue con otra, o no sé, una humillación pública o lo que fuera, la gente no puede perdonar. Entonces, si la gente no puede perdonar, dice la Biblia que Dios no escucha nuestras oraciones. Opa, cuando las personas no pueden perdonar, no solamente Dios no escucha nuestras oraciones, sino que Dios no nos perdona a nosotros. Entonces, eso genera vivir dejando a Dios a un costado. Por esa causa se pueden generar algún tipo de maldiciones. Para que lo tengan en cuenta esto. No es, como dije, o maldición o consecuencia. Pero no salimos indemnes de que venga una maldición, o que, bueno, no vino una maldición, pero vino una consecuencia. Entonces allí la cosa se complica. Buenísimo. Podemos echar un vistacito al resto de las maldiciones. Nosotros hemos hecho hincapié ahora en las maldiciones hereditarias. Pero hay otras maldiciones, por ejemplo, las maldiciones por palabras. Esto, por ejemplo, a ver, para que podamos entender que yo puedo maldecir a una persona diciendo, como decían los españoles, ¿no? Que te parta un rayo, que te enfermes, que pierdas el trabajo. Todo eso son maldiciones por palabras. Yo recuerdo hace muchísimos años que mi madre murió de cáncer en sus mamas y ella había ido a visitar a una hermana. Tuvieron un desencuentro, una pelea, y la hermana la maldijo. Dijo, ojalá que te agarre un cáncer. A los pocos meses se enfermó de cáncer. A los 4 años falleció. Y claro, uno dice, no, fue casualidad. Y lo apoyo. Puede ser que haya sido casualidad. ¿Y si no? ¿Y si fue una maldición proferida por palabra y se cumplió? Ahí está el gran tema. Por eso, a veces este tema es un poco controversial, ¿no? Pero la realidad es que yo me tomo de la palabra del Señor en la Biblia. Cada uno que haga lo que quiera. Pero la realidad es esa. Y yo, cuando el Señor me dio esta palabra hace un poco más de 10 años, nosotros cuando hacemos las charlas, obviamente que después, una vez que la gente ha pedido perdón por sus pecados y hacemos las charlas, la gente pide perdón a Dios y después hacemos la administración para ser libres de cualquier maldición que estén pasando. Y pasaron 10 años, yo me había olvidado de esta historia por completo. Es más, ni siquiera la había tenido en cuenta cuando hacíamos las administraciones. Hasta que un día, en una de las charlas, recordé esta historia de mi madre y mi tía. Y bueno, me tuve que, no digo autoministrar, pero le tuve que pedir perdón a Dios por esa situación y pedirle al Señor que quebrantara toda maldición. Yo tengo una hija mujer y tengo 6 nietos, 5 de los cuales son mujeres. Entonces, bueno, eso me hizo reflexionar
de que la maldición siguiera transmitiéndose, una maldición que había sido hecha por palabras y que muchísimos años después podría afectar a mis nietas y bueno, tuve que quebrantar esa maldición. Pero que en un principio, para mí, antes de tener esta visión, bueno, que una pavada, cosa entre hermanas, pero la maldición se generó igual. Así que este es un tema extremadamente delicado. Bueno, la idea es que podamos conocerlo, para eso son estos podcasts, y que obviamente vayamos a la acción, ¿no? A pedir perdón por nuestros pecados para estar totalmente limpios delante del Señor y, por supuesto, quebrantar toda maldición que haya. Bien, maravilloso, ya hemos llegado al límite de este programa. Nos hemos pasado un minutito, pero son tantas cosas para charlar que realmente tenemos que, por eso, dividirlo en varios episodios, en varios capítulos. Vamos. Mira, perdóname. Sí. Cuando se hacen los talleres de maldiciones, duran aproximadamente 9 horas. Oh. O sea, si lo hacemos a estos minutos que estamos haciendo acá, tendríamos que tener 18 episodios. Así que hay que hablarlo, porque hay un montón de cosas que están quedando en el tintero, pero claro, tenemos que manejarnos con estos horarios, pero esa es la realidad. Paramos para comer nada más y merendamos un ratito, así que la charla dura no menos de 8 horas. Bueno, buenísimo, o sea que tenemos para largo con este podcast. Vamos a implementar algo interactivo. Si alguno, yo voy a poner en Instagram, voy a poner una serie de posts relacionados a, si alguno tiene preguntas, tiene dudas, que las puedan escribir ahí, las vamos a estar contestando en los capítulos siguientes. Lo vamos a habilitar dentro de unas horitas, ahora que publicamos el podcast, y habilitar un post para que la gente haga preguntas, y si hay alguna pregunta, alguna duda, la podemos responder en el programa siguiente. Así que habilitamos nuestro Instagram, Puertas del Cielo Podcast, para poder hacer preguntas y dudas. Quisiera cerrar ya este programa con respecto a los pecados y cómo uno tiene que tomar conciencia acerca de lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pastor, muchas gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos un poquito de sus conocimientos para la gente que nos está escuchando. Les doy estos minutitos para poder despedirse. Bien, seguimos en contacto. Y bueno, si querés escribinos. La idea es que si te quedan dudas, o no sé, qué sé yo, por ahí vos no estás de acuerdo, bien, no escuches. Pero no, escucha, siempre es bueno otra visión. Muy bien, un abrazo grande para todos, y en la semana que viene, Dios mediante, seguimos en contacto. Dios te bendiga. Bien, como dice la frase, a esta misma hora y por el mismo canal, nos vas a encontrar la semana que viene con un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por llegar hasta acá, por llegar hasta lo último, por habernos bancado estos 40 minutos. Y bueno, nos esperamos la semana que viene para un nuevo episodio, continuando con las maldiciones, verdad o mentira. Nos vemos.